nuevamente estamos aquí para compartirles. Hoy estaremos hablando acerca de los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. Bueno, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el segundo sermón del apóstol Pedro, se mencionan unas palabras inseparables que es por la fe en su nombre. O sea, la fe sola no puede accionar. El nombre solo sin la fe no alcanza las promesas, no alcanza los milagros. Pedro no tenía plata ni tenía oro, pero tenía algo más valioso, algo infinitamente más precioso y que no tenía límite. Esto es lo que el mundo hoy necesita para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Así es que es un versículo del cual vamos a estar ahora hablando. Y bueno, lo primero que Pedro está demandando para los tiempos de refrigerio que vienen de la presencia de Dios es una demanda a los hombres para que se arrepientan. Es la primera frase que dice: arrepentíos y convertíos. Pedro le declara en el mensaje a esta audiencia que él tiene en esta ocasión después del milagro del paralítico. Pedro está hablándoles acerca de lo que es el poder o piedad de parte de Dios. Y dice, este milagro no ocurrió, dice, por nuestro poder o nuestra manera piadosa de vivir. Él enfatiza que ese milagro establece bien que el autor de ese milagro es Jesucristo. Ahora, aquellos los acusa, le dice, los hace sentir mal. Le dice, ustedes que negaron la libertad que Poncio Pilato le daba a este justo, dice, prefirieron un malhechor. Dice, a este ahora del que ustedes pidieron su muerte, a este ahora muestra una evidencia, este Dios le ha levantado, ha resucitado, y la evidencia de la resurrección no es tanto que se les haya parecido a ellos, sino que lo hayan visto, sino que él está hablando de que la evidencia de su resurrección es que ese cojo ha sido sanado. Así es que ellos hablan de una evidencia en la sanidad del cojo, de la resurrección del Señor. Él comprendía que la gente por ignorancia había rechazado y habían crucificado al Señor Jesucristo. Pero Él les dice que eso tenía que suceder, que el Cristo tenía que padecer lo que había sido dicho por los profetas. Así es que son tiempos difíciles en los que se requiere un refrigerio, en los que se requiere la participación de Dios en las vidas, porque a estas alturas hay mucha inseguridad, hay muchos temores, y Pedro nos muestra la llave que puede abrir y obtener todas las promesas de Dios, que es el perdón, el arrepentimiento y la conversión de la fe en Jesucristo. Estas cosas nos conectan a Dios y nos dan la llave para poder gozar y disfrutar de las promesas de Dios, el perdón, el arrepentimiento y la conversión por la fe en Jesucristo. Esto tiene que entenderse muy, muy bien. Todo inicia con el pecado. El pecado separó al hombre de Dios. El pecado, al ser la causa de la separación, el espíritu del hombre quedó sin la vida de Dios, quedó separado de la vida de Dios. Entonces eso lo llevó al hombre a tomar decisiones por su propia cuenta, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin tomar a Dios en cuenta. El hombre empezó a tomar sus propias decisiones, a sentirse libre sin rendir cuentas a nadie, a no sujetarse a nadie. En Efesios 2:5 dice, después de que Jesucristo viene, dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así es que el pecado fue la causa de que el hombre espiritualmente quedara separado y sin la vida de Dios. Este mismo pecado, cuando el hombre acepta y reconoce ser un pecador y confiesa sus pecados, su pecado es perdonado. Cuando él dice, he hecho mal, he hecho todo a mi manera, he pecado contra ti, él recibe el perdón y la vida de Dios que viene a su espíritu. La sangre de Jesucristo viene y hace una obra maravillosa, pero lo que es regenerado en el hombre es su espíritu. Él es renacido de nuevo al pedir perdón, a reconciliarse con Dios, al confesar sus pecados. El Espíritu Santo viene y da vida al hombre. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Quiero que lo entendamos bien. Así es que en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es
el renacer espiritual o el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento viene a efectuarlo Dios en el espíritu del hombre. Cuando el hombre confiesa sus pecados, su espíritu cobra la vida, se le es depositada la vida de Dios, y el alma es lavada con la sangre de Jesucristo, es limpia de pecado, se quita el corazón de piedra y se pone un corazón de carne, en la promesa de Dios. Pero sigue siendo el mismo yo, ahora lavado. Pero aquel corazón de piedra ya no está endurecido, ahora es sensible a la vida de Dios, sensible a la palabra de Dios. Ahora es un corazón sensible a las cosas de Dios, pero sigue siendo el mismo yo. Solo que ahora con la vida de Dios en su espíritu y con la naturaleza de Dios es un pecador transformado, es un pecador perdonado. Pero el libre albedrío y la voluntad en el hombre siguen todavía ejerciendo. No fueron canceladas. El hombre sigue todavía tomando decisiones. Aunque ahora tiene la vida de Dios, el hombre tiene que tomar una decisión. La voluntad tiene que funcionar con esa nueva vida. Tiene que decidir vivir recibiendo la palabra, cambiando su manera de pensar, dirigido por la palabra que recibió y con la decisión de una conversión o cambio de dirección. No entendemos esto en muchas ocasiones. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si el uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios trata con nosotros, trata nuestro espíritu, le da vida. Y al confesar nuestros pecados, nuestra alma es limpia, pero el yo, el hombre, todavía el yo adámico, sigue ahí. Nosotros ahora tenemos, después de tener esa nueva naturaleza, nueva vida, ser nuevas criaturas, por esa nueva vida, de haber nacido en el Espíritu, nosotros ahora tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con sujetarnos a la palabra, por someternos a la palabra. Somos nuevas criaturas, pero con un yo, ¿sí? Lavado, ¿sí? Un yo que ya el pecado le fue erradicado y empieza ahora una nueva vida con la vida de Dios, con una nueva naturaleza, pero que tiene que tomar la voluntad de recibir la palabra y sujetarse a la palabra. Es a través del arrepentimiento y el cambio de dirección, que es la conversión en su vida. La tendencia es querer racionalizar todo. Desde la mente del alma, es querer que todo se realice de acuerdo a nuestras comodidades, a nuestra manera de ver las cosas, de acuerdo a la manera en que nosotros las concebimos. Pero la fe se ejerce desde la vida espiritual. La fe no se ejerce en la cuestión del alma. El alma tiene que someterse a la palabra, el alma tiene que rendirse a la vida del espíritu a través de la palabra, y entonces es cuando el hombre ejerce su voluntad y su libre albedrío, donde en la vida espiritual es donde está la vida de Dios. Dios no trata en el asunto del alma. Dios llega al espíritu y el alma tiene que poner el oído, el alma tiene que sujetarse. Le recuerdo, el salmista David decía: bendice, alma mía, a Jehová. Estaba sujetando su alma a reconocer y darle la gloria a Dios en el Salmo 103. Así es que es muy importante que esto lo entendamos. Llega a través del arrepentimiento, a través de la confesión de pecados, llega la vida de Dios, el nuevo nacimiento. Es una experiencia gloriosa, es una experiencia maravillosa en nuestras vidas. Pero a partir de ahí, el yo queda ya lavado con la sangre de Cristo, el alma, y a partir de ahí se tiene que ejercitar la voluntad y el libre albedrío de recibir la palabra, de estar viviendo las cosas y tener una perspectiva de acuerdo a la nueva vida, una perspectiva de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que alimenta esa vida y es la dirección de esa vida. Nosotros tenemos que entenderlo. Entonces esa tendencia de racionalizar las cosas no es de la vida de fe. Nosotros tenemos que confiar y decir: Señor, esto no lo puedo cuadrar, pero si tú dices que vas a hacerte cargo, yo lo creo, Señor, y te agradezco. Entonces nuestra manera de pensar tiene que cambiar. La palabra arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Primero experimentamos el nuevo nacimiento, luego se hace una decisión de cambiar nuestra manera de pensar en base a la palabra y la nueva vida y la relación con Dios. Y hay una conversión, damos un giro y agarramos otro rumbo en nuestras vidas. Pero ahí es el yo, es el alma la que decide después de que la vida espiritual se ha activado con la vida de Dios en nuestras vidas. Así es que vamos a ver que el inicio para que los tiempos de refrigerio vengan tienen que ver con el arrepentimiento
y la conversión. En segundo lugar, tenemos el origen de ese refrigerio, de esos tiempos de refrigerio. Y ese origen está solamente en Dios, porque dice, vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces se tienen muchas ideas sobre lo que necesitamos ahora para tener alivio. En este tiempo hay tanta incertidumbre que quisiéramos que todo regresara a la vida antigua, que no fuéramos incomodados, pero todo ha cambiado la economía, ha cambiado la política y hasta la manera de socializar ahora es diferente. Ha cambiado los esquemas de servir a Dios, también han sido diferentes. Necesitamos aceptar que Dios es la fuente, la única fuente de todo, y volvernos a Él como individuos, como familia, como pueblo, como nación. Es importante que entendamos que el origen de ese alivio, de ese refrigerio que tanto necesita nuestra sociedad, las vidas, las familias, solamente se origina en Dios, porque vendrán tiempos de refrigerio, pero dice de la presencia de Dios nada más. Así es que necesitamos aceptar que Dios es la única fuente. En los días del profeta Jeremías se hablaba de un alivio y la nación buscaba un alivio. La gente buscaba un alivio, pero quiero leerle algunos pasajes. En Jeremías 6, 13, 14 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En los tiempos de Jeremías ya se vivía desorientación por los tiempos, ya se vivía una incertidumbre, cuando la verdadera paz solamente estaba en Dios. Se levantaban hombres con soluciones, se levantaban hombres diciendo esto es lo que necesitamos, se levantaban hombres con mensajes livianos y era un caos, era una confusión, la gente tenía temor, se estaban levantando imperios como el de Babilonia, hacían incursiones los sirios, hacían incursiones los egipcios, y era una de inseguridad para las familias y para la nación. Así es que dicen, quieren curar con livianidad y hablan de paz, y realmente no hay paz, no llega paz. Esto es una cosa muy tremenda, y la herida de su pueblo la quieren tratar en una forma muy liviana, muy ligera. No es posible. Nosotros necesitamos volvernos a Dios y esperar que de Dios vengan tiempos de refrigerio. Los guías espirituales no alentaban al pueblo a volver a Dios de todo corazón. Hoy escuchamos muchas opiniones, muchos mensajes confusos, otros livianos, otros extremistas. Lo cierto es que no se puede tratar el momento con livianidad. Son tiempos en donde necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, mucha gente ha escuchado que está citando a Faraón. Dice, Faraón nos impide salir y que la iglesia se junte a alabar a Dios. Mucha gente está hablando de eso, nos compara con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel vivió pruebas y no fueron tocados. Usted y yo, ahora el pueblo de Dios ha sido tocado. Hay gente evangélica que ha sido alcanzada por esta pandemia. Ahora, en los días de Lutero hubo una peste. Y hubo colaboradores de Lutero que murieron, pero porque Lutero, su casa, que había sido un convento, la convirtió en hospital. Y hubo algunos que fueron contagiados. Ahorita usted no puede aseverar y decir, juntémonos y no pasará nada. No podemos. No se nos ha quitado la libertad de adorar a Dios. Nosotros debemos de revisar nuestra teología de templo. ¿Será que Dios nos está llevando a establecer las bases bíblicas tomando como muestra la iglesia de Jerusalén en los hogares, con las familias? No habían edificado un templo. El templo, ahora el templo de Dios somos nosotros. Ese es el templo. En los días de la iglesia de Jerusalén funcionaban en las casas. No había un templo. Ahora cada creyente es el templo que hay que edificar. Entonces había un día de celebración, es cierto, en Israel, pero los días más importantes de celebración eran por familia. La Pascua, el Shabbat, algunas fiestas las hacían por familia. Así es que es muy importante que nosotros como iglesia retomemos nuestra teología de templo, retomemos nuestra relación con Dios y veamos como la iglesia de Jerusalén, retornemos nuevamente a los inicios, y que el día que esto se abra y que la iglesia se junte, sea el cuerpo de Cristo que está listo para abrir las puertas del Hades y que no se le puedan resistir y arrebatar lo que el enemigo no ha querido soltar y que nosotros como iglesia no hemos podido alcanzar. Nosotros como iglesia tenemos que volver los ojos a los inicios bíblicos de la iglesia.
En los días de la iglesia de Pentecostés, en los días de Pedro, en el primer mensaje de Pedro se convierte en 3,000. En el segundo mensaje se convierte en 5,000. Y fue una cosa maravillosa. Ahora, la iglesia tardó un promedio de 400 años en que tuviera templos hasta que Constantino les dio la oportunidad de edificar templos, pero la iglesia funcionó por hogares. La iglesia funcionaba en las casas. Es una cosa maravillosa la que podemos nosotros ver. Hoy tenemos una teología de templo muy cómoda. Tenemos gente en las iglesias que va y se sienta. Y su cristianismo es nada más ese momento, porque usted va a sus casas, o ellos, el testimonio que dan en sus casas es donde muchos de sus familias, de sus hijos no son salvos, donde sus vidas no tienen buen testimonio, pero el hecho de ir a la iglesia, nuestra teología de templo, pensamos que eso es lo que llena todas las cosas, pero no. O sea que la iglesia inicia realmente en las familias. Ahora, estas vidas solamente están en los cultos, no son estables, no son vidas estables, son una vida de culto. Nada más, tenemos un cultitis, una teología de cultitis. Pero solo ese momento, o sea, no están maduros, no dan testimonio de haber recibido la palabra. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La victoria nuestra aquí en este mundo está en Cristo. Está en Cristo. Eso es, dice, yo he vencido al mundo. Solamente está en Él la victoria. Solamente viene de Él la victoria. Él es la fuente de todas las cosas, por lo que tenemos que retomar nuestra relación con Él. Y así es que, desde hace un momento, en Hechos nos dice los primeros 2 mensajes de Pedro, 3,000, 5,000 gentes. Mi pregunta es, ¿cómo los atendían? ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo eran los tiempos? Los tiempos eran difíciles, pero ellos tenían una comunicación tan fuerte, no tenían internet, ni tenían WhatsApp, ni muchos otros medios, pero tenían una comunicación para atender 3,000, 5,000 gentes, fíjese las cantidades, por las casas. Quiere decir que tenían una unanimidad en el programa que tenían, que era la doctrina de los apóstoles, y ellos enseñaban a la iglesia de esa manera. No había un templo de reunión, pero ellos podían crecer y podían alabar a Dios. Comían con sencillez, alababan a Dios, participaban en las oraciones, y ahora nos es un mundo. La reclusión que tenemos ahora en los hogares ha hecho que a muchos hijos casi los ahorquen porque no los aguantan. Entre los esposos, no sé cuántos ya estén por divorciarse o estén pensando ya nomás que esto pase y aquí termina todo. Son situaciones que hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque hemos descuidado un inicio. Tal vez lo que está pasando usted no lo haya notado, pero Dios nos está obligando a regresar a un inicio y tengamos una atención más directa hacia la familia, que Deuteronomio 6 se cumpla, donde los padres tengan que educar a sus hijos y ellos se levanten con buen testimonio. El que no es salvo sea salvo, el que no es bautizado con el Espíritu Santo sea bautizado. Eso es una cosa muy importante. Necesitamos entender esto, que solo viene de Dios. Vamos a necesitar muy buena comunicación para poder estarnos edificando. Muy buena comunicación y unanimidad en que nosotros, el alimento que se nos esté dando, a veces puede ser que estemos como los niños, nada más nos gustan ciertas cosas, ¿verdad? El dulcecito. Y esto no tiene que ser, tenemos que ir probando la palabra. Ahora, nosotros tenemos que depender más del Espíritu Santo, buscar la llenura de su Espíritu, buscar el bautismo, buscar la guía de su Espíritu Santo. En estos tiempos hay necesidad. Hemos visto entonces que los tiempos de refrigerio vienen por la demanda de arrepentimiento y conversión. Vienen únicamente de la presencia de Dios, pero también es un resultado el alivio de la presencia de Dios. Es un resultado el refrigerio. El pasaje sugiere que Pedro estaba hablando de la venida de Cristo, del milenio, pero los tiempos de paz también son en lo inmediato. Eso podemos darnos cuenta. El arrepentimiento y la conversión siempre traerán gozo y paz de Dios. Traerán esperanza en tiempos difíciles y fe para enfrentar esos tiempos. Traerán a nuestras vidas fortaleza, traerán a nuestras vidas su poder, su confianza, nos dará alivio, nos dará su paz. En tiempos difíciles tendremos refrigerio de su presencia. Es para nosotros
tiempos de refrigerio. ¿Qué es para usted tiempos de refrigerio en los tiempos, en los momentos que estamos viviendo? Para muchos es alcanzar niveles económicos, adquisiciones. Para muchos es que no se nos incomode, que volvamos nuevamente a las mismas comodidades. Va a ser muy difícil, esto está cambiando la vida, está cambiando muchas cosas y va a ser difícil regresar nuevamente a ellas. Desde la economía. Son muchas cosas difíciles. Nuestros esquemas también de iglesia están sufriendo un giro, están sufriendo un cambio. Y le repito, hay gente que esto lo sataniza. A nosotros creemos que la palabra no está presa, la palabra no está cuarentenada. Nosotros creemos que el templo, los templos, nuestra teología de templo, pues viene a ser después. Es importante la reunión. No estoy descartando lo que dice Hebreos, ¿verdad? No dejando de reunirse. Pero tengamos en cuenta que las bases están en la familia y muchas congregaciones y mucha de nuestra gente no tiene bases sólidas. No tenemos un programa de bases sólidas o no les hemos sabido dar bases sólidas a nuestra gente y es el tiempo de retomar lo bíblico. Así es que les recuerdo esto. Para nosotros son tiempos de refrigerio, pero ¿qué concebimos? ¿Será que queremos todo a la medida y al deseo y que queremos que todo se nos acomode y no ser incomodados? Les recuerdo que ese alivio solamente viene de la presencia de Dios por la fe, por recibir su palabra. Con su presencia tendremos siempre su guía. Con su presencia tendremos su provisión. Con su presencia habrá milagros. Su presencia moverá su poder. Y como se le dijo a Moisés, mi presencia te dará descanso. Sin una entrega a Dios, sin una relación profunda de fe y dependencia de la palabra, no se alcanzan las promesas. En Jeremías 8, 15 y 22 volvemos nuevamente a la condición de la nación en aquellos días. Dice, esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. No hay bálsamo en Galad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bueno, en los días de Jeremías la nación tenía una condición de inmoralidad decadente en todos los aspectos. No había paz, solo incertidumbre, un futuro incierto, no sabían qué hacer, había mucha confusión y mucho temor por las amenazas que estaban ahí latentes de las otras naciones. Si nosotros queremos soluciones, queremos paz y no la vemos llegar y no hay cura natural. El bálsamo no era suficiente, no era una cura natural ni humana porque no había médico que curara los males de aquella nación. Con nosotros estamos viviendo un tiempo igual. No hay médico que cure los males de nuestra nación y de nuestros tiempos, de nuestra sociedad. No hay algo natural que pueda ser un bálsamo y que pueda traer descanso, pueda traer alivio. Entonces, en los días de Jeremías, la nación pensaba que por los ritos hubo una reforma de Josías. Sacaron muchas cosas del templo, pero aún los ritos externos, los que traían supuestamente un cambio, pero en el corazón de la nación no estaba ese cambio, de esa reforma. Así es que ellos pensarían que los ritos que ellos tenían traería paz a la nación, pero eran insuficientes para evitar el juicio de Dios. Aún después de la reforma de Josías, solo eran ritos restaurados en un templo espléndido también restaurado. Se excusaban ellos diciendo que eran el pueblo escogido, privilegiado, que tenían el templo de Dios que Dios había mandado hacer donde él habitaba, que pertenecían a la ciudad que Dios había escogido y que no podía pasarles nada, que ellos iban a estar bien, que nada podía tocarles ni dañarles. Qué tremendo, ¿verdad? Porque su ritualismo y su formalidad externa, ellos creían que Dios estaba obligado a ayudarles como nación. Pero ¿qué había en sus corazones? ¿Qué había en ellos? Una decadencia tremenda en lo espiritual. Tenían que volver sus corazones a Dios. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón y buscar de su presencia para que vengan tiempos de refrigerio. Quiero leerle primera de Pedro 2:9 para terminar, que dice, mas vosotros sois linaje escogido. Este es nuestro origen espiritual. Hemos nacido de Dios. Real sacerdocio. Esta es nuestra nueva posición y nuestro ministerio. Nación santa. Esa es nuestra identidad. Pueblo adquirido por Dios. Eso es la adquisición, la compra que Dios hizo de nosotros solamente para Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón, arrepentirnos y convertirnos para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Que el Señor le bendiga grandemente.